No es mi culpa que él haya elegido a alguien que lo hace feliz. Marido la engañó con su mejor amiga, pero un regalo de $70,000 cambió su vida para siempre. La llave giró en la cerradura con ese sonido familiar que Bianca Morales había escuchado miles de veces en los últimos 5 años. Ella empujó la puerta de su departamento con el hombro, cargando una caja de materiales de arte que había llegado antes de tiempo. Eran apenas las 3 de la tarde de un miércoles cualquiera en Los Ángeles, y ella no debería estar ahí. Tenía planeado trabajar en la cafetería hasta las 6, pero el paquete requería firma y el repartidor había insistido en entregarlo personalmente. Desde el pasillo, antes incluso de cerrar la puerta tras de sí, Bianca escuchó risas. Risas femeninas, risas que conocía tan bien como su propia voz. El corazón se le detuvo un segundo completo. Dejó la caja en el suelo con cuidado, como si el más mínimo ruido pudiera romper la realidad y confirmar lo que su instinto ya sabía. Sus piernas se movieron solas por el pasillo hacia la recámara. La puerta estaba entreabierta. Otra risa, esta vez masculina. Lucas. Y luego esa voz de nuevo, la voz de Sabrina, su mejor amiga desde la universidad, diciendo algo que Bianca no alcanzó a comprender porque el zumbido en sus oídos lo ahogaba todo. Ella extendió la mano y empujó la puerta. El tiempo se detuvo. La escena ante sus ojos se grabó en su memoria como una fotografía que jamás podría borrar. Lucas, su esposo, el hombre con quien compartía cama cada noche desde hacía 8 años, estaba recostado en las sábanas azules que ella misma había lavado el domingo pasado. Y junto a él, con el cabello revuelto y los ojos abiertos como platos, en una mezcla de shock y culpa, estaba Sabrina. Su Sabrina. La ropa de ambos decoraba el piso como evidencia de una traición que no necesitaba más pruebas. Lucas se incorporó de un salto, tartamudeando palabras sin sentido. Sabrina se cubrió con la sábana y comenzó a llorar de inmediato, repitiendo un perdón que sonaba hueco y desesperado. Pero Bianca no gritó, no lloró, no aventó cosas ni maldijo. Solo los miró a ambos con una calma que venía del lugar más oscuro de su alma rota y dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchó, «Ustedes se merecen». Luego dio media vuelta y salió de la recámara. Tomó su laptop de la mesa del comedor, su cargador, algo de ropa que metió en una mochila sin siquiera revisar qué agarraba, y salió del departamento cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que sonó como el final de una era. Lucas la siguió hasta el pasillo del edificio, descalzo y poniéndose la playera, gritando su nombre, pero ella no volteó. Simplemente caminó hacia el elevador, entró y presionó el botón de la planta baja mientras las puertas se cerraban frente al rostro desesperado de Lucas. En ese momento, Bianca Morales no sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía que $70,000 estaban esperándola en su correo electrónico. No sabía que ese día, el peor de su existencia, sería también el primero de una nueva vida que ni siquiera podía imaginar. Pero antes de llegar a ese punto, antes de que todo se derrumbara y luego resurgiera de las cenizas, Bianca había vivido una vida que creía sólida, confiable, predecible. Apenas 6 meses atrás, todo parecía estar en su lugar. Bianca Morales tenía 34 años y trabajaba como diseñadora gráfica e ilustradora freelancer desde el pequeño pero acogedor departamento que compartía con Lucas en el barrio de Silver Lake, en Los Ángeles. El lugar no era lujoso, pero tenía luz natural que entraba por los ventanales grandes, pisos de madera que crujían con familiaridad, y una pequeña terraza donde Bianca cultivaba suculentas que rara vez sobrevivían más de 3 meses. Ella pasaba la mayor parte de sus días en la mesa del comedor convertida en escritorio,
con su laptop, su tableta de dibujo y tazas de café que se enfriaban mientras perdía la noción del tiempo, creando logos, ilustraciones para blogs, portadas de libros independientes y ocasionalmente algún mural digital para pequeñas empresas locales. No era un trabajo que la hiciera rica, pero le daba lo suficiente para contribuir a la renta, comprar materiales y darse algún gusto ocasional. Lucas Andrade, su esposo, trabajaba en una agencia de publicidad en el centro de Los Ángeles. Tenía 37 años, una sonrisa que había enamorado a Bianca desde la primera vez que lo vio en una fiesta universitaria y un carisma natural que hacía que la gente lo siguiera sin cuestionarlo. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre de los meseros, que contaba chistes en reuniones familiares y que sabía exactamente qué decir para calmar a Bianca cuando ella se estresaba por una fecha de entrega. Llevaban 8 años juntos, 5 de ellos casados. La boda había sido pequeña, íntima, en un jardín botánico con menos de 50 invitados. Sabrina había sido la dama de honor. Sabrina Keller era la tercera pieza fundamental en la vida de Bianca. Se habían conocido en la universidad, en una clase de diseño editorial, donde ambas habían sido asignadas al mismo proyecto en equipo. Sabrina era todo lo que Bianca no era: extrovertida, ruidosa, segura de sí misma. Usaba ropa colorida, se reía a carcajadas en lugares públicos y tenía opiniones fuertes sobre todo. Bianca, tímida y reservada, había encontrado en Sabrina una especie de escudo social. Donde Bianca dudaba, Sabrina empujaba. Donde Bianca se callaba, Sabrina hablaba por las dos. Durante más de una década habían sido inseparables. Café los jueves por la tarde, sesiones de películas los fines de semana lluviosos, llamadas de 2 horas hablando de todo y nada. Sabrina había estado ahí cuando Bianca y Lucas se comprometieron. Había ayudado a organizar la despedida de soltera. Había llorado en la boda. Había sido la primera en visitar cuando Bianca se enfermó de gripe el invierno pasado. Era imposible imaginar la vida sin ella. La rutina de Bianca era cómoda, predecible, segura. Se levantaba a las 7 de la mañana, preparaba café en la cafetera italiana que le había regalado su mamá y trabajaba hasta el mediodía. Luego salía a caminar al parque cercano o iba a la cafetería de la esquina a trabajar un par de horas más, rodeada de ruido blanco y conversaciones ajenas. Los jueves sin falta se veía con Sabrina en el mismo Starbucks de siempre, donde pedían frappuccinos demasiado dulces y se ponían al día. Los viernes por la noche eran sagrados. Cena con Lucas, ya fuera en casa o en algún restaurante pequeño del barrio. No era una vida emocionante, pero era su vida, y Bianca estaba conforme con eso. Semanas antes de que todo se derrumbara, Bianca había recibido un correo un tanto inusual. Un empresario llamado Adrian Walsh, dueño de una compañía de tecnología y coleccionista de arte emergente, le había encargado una serie de ilustraciones. 12 piezas digitales con temática de empoderamiento femenino para decorar las oficinas de su nueva sede en Santa Mónica. El proyecto había sido interesante, diferente a los trabajos comerciales que normalmente hacía. Bianca había puesto cuidado en cada trazo, cada color, cada detalle. Las ilustraciones mostraban mujeres en distintas etapas de transformación, una mujer rompiendo cadenas, otra plantando árboles en tierra árida, una más sosteniendo el sol entre sus manos. Había entregado el proyecto a tiempo, recibido el pago acordado, y no había vuelto a pensar mucho en ello. Adrian había sido educado y profesional en sus correos, agradeciéndole el trabajo y mencionando que las piezas habían superado sus expectativas. Pero Bianca no le había dado mayor importancia. Era solo otro cliente más en su lista. Mientras tanto, pequeños detalles comenzaban a aparecer en su vida cotidiana, detalles que Bianca ignoró o justificó con facilidad.
Lucas llegaba tarde a casa con más frecuencia. Decía que tenía juntas con clientes, presentaciones importantes, drinks con el equipo. Bianca lo creía porque no tenía razón para no hacerlo. A veces lo encontraba mandando mensajes en su teléfono y cuando ella se acercaba, él bloqueaba la pantalla con rapidez o cambiaba de aplicación. Una vez le preguntó, medio en broma, si tenía una amante secreta y Lucas había soltado una carcajada y la había besado en la frente diciéndole que no fuera ridícula. Sabrina, por su parte, había comenzado a hacer preguntas extrañas. ¿Cómo iba su matrimonio? Si Lucas la hacía feliz, si alguna vez había pensado en separarse. Bianca encontraba las preguntas incómodas, pero las atribuía al hecho de que Sabrina acababa de salir de una relación complicada y probablemente estaba proyectando sus propias inseguridades. Nunca, ni por un segundo, Bianca sospechó que esas preguntas tenían un propósito más oscuro. Los jueves de café con Sabrina continuaban como siempre. Hablaban de trabajo, de series de Netflix, de memes que habían visto en redes sociales. Sabrina mencionaba con frecuencia lo atractivo que era Lucas, lo afortunada que era Bianca de tenerlo. Y Bianca asentía, sonriendo, sin notar el tono extraño en la voz de su amiga, sin percibir la manera en que los ojos de Sabrina brillaban cuando pronunciaba el nombre de Lucas. Las cenas de los viernes con Lucas también seguían su curso normal. Él le contaba historias graciosas de la oficina, ella le mostraba avances de sus proyectos en la tableta. Pedían comida tailandesa o italiana, veían alguna película, hacían el amor de vez en cuando con la familiaridad de dos personas que se conocen demasiado bien. No había pasión explosiva, pero tampoco había problemas graves. Era una relación estable, o al menos eso creía Bianca. Había aprendido a no esperar fuegos artificiales todo el tiempo. Eso era cosa de películas. En la vida real, el amor era más tranquilo, más predecible, o eso se decía a sí misma. Entonces llegó ese miércoles. El paquete que llegó temprano. La decisión de volver a casa 3 horas antes de lo planeado. El sonido de risas detrás de la puerta de su propia recámara. Y todo lo que Bianca había construido durante 8 años se derrumbó en cuestión de segundos. Esa noche, después de salir del departamento cargando solo su mochila y su laptop, Bianca condujo sin rumbo por las calles de Los Ángeles durante casi 1 hora. No sabía a dónde ir, no quería llamar a su familia y preocuparlos. No tenía amigos cercanos aparte de Sabrina, y Sabrina era precisamente la persona a quien no podía recurrir. Finalmente, se estacionó frente a un motel barato en los límites de la ciudad. Uno de esos lugares con letreros de neón parpadeantes y olor a humedad en las habitaciones. Pagó la noche en efectivo, entró a una habitación con paredes color mostaza y una cama que crujía con cada movimiento y se sentó en la orilla mirando la pared en blanco. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Lucas, llamadas de Sabrina. Bianca apagó el teléfono y lo guardó en el fondo de su mochila. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, sintiendo cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas en silencio. No lloraba con sollozos dramáticos, solo dejaba que el agua saliera de sus ojos como si su cuerpo necesitara vaciar algo que ya no cabía dentro. Pensó en todas las señales que había ignorado. Pensó en todas las veces que había confiado ciegamente. Pensó en cómo las 2 personas más importantes de su vida la habían traicionado de la manera más cruel posible. Y pensó, con un dolor que le atravesaba el pecho como un cuchillo oxidado, que tal vez ella había sido ingenua, tonta, ciega. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que Bianca apenas podía procesar. Lucas no dejaba de enviarle mensajes. Perdóname, fue un error. No significó nada. Te amo. Podemos arreglarlo. Sabrina también le escribía, párrafos largos y desesperados. No sé qué me pasó. Estaba confundida. Lucas me manipuló. Por favor, hablemos. Tú eres mi mejor amiga.
Bianca leía los mensajes pero no respondía ninguno. Cada palabra se sentía como sal en una herida abierta. Se quedó en el motel 2 noches más hasta que su prima lejana, Fernanda, respondió a su llamada de emergencia y le ofreció el sofá de su departamento en Koreatown. Era un lugar pequeño, apenas con espacio para una persona, pero Fernanda no hizo preguntas incómodas y le dio a Bianca el espacio que necesitaba. Bianca durmió en ese sofá durante días, incapaz de encontrar energía para hacer otra cosa que no fuera existir. No podía trabajar. Abría su laptop y se quedaba mirando la pantalla en blanco durante horas. Los clientes empezaron a mandar correos preguntando por los proyectos pendientes, pero ella no tenía respuestas. Su creatividad, esa chispa que siempre había sido su refugio, se había apagado por completo. Tampoco comía bien. Fernanda le dejaba comida en el refrigerador, pero Bianca solo picaba cosas sin sabor, masticando mecánicamente mientras miraba el techo. Había perdido peso, y las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas cada día. Una tarde, Lucas se presentó en el café donde Bianca solía trabajar. Ella estaba ahí, intentando forzarse a terminar un logo para un cliente que ya le había dado 2 extensiones. Lucas se sentó frente a ella sin pedir permiso, con ojeras propias y expresión de hombre arrepentido. «Bianca, por favor, necesitamos hablar». Ella levantó la vista, lo miró con ojos vacíos y dijo: «No hay nada que hablar. El departamento está a mi nombre», dijo Lucas cambiando de táctica. «Vas a tener que buscar otro lugar. Técnicamente tú te fuiste». Algo dentro de Bianca se rompió un poco más con esas palabras. Ni siquiera había pensado en eso. El departamento, el lugar que ella había ayudado a decorar, donde había pasado 5 años de su vida, ni siquiera estaba a su nombre. Lucas tenía razón. Legalmente ella no tenía derecho a nada. Se levantó de la mesa sin decir una palabra más y salió del café. Sabrina intentó interceptarla en otra ocasión. Bianca estaba comprando provisiones en un supermercado cuando la vio al final del pasillo, caminando directo hacia ella. Bianca giró su carrito y se fue en dirección opuesta, pero Sabrina la siguió hasta el estacionamiento. «Por favor, solo escúchame 5 minutos», rogó Sabrina con lágrimas en los ojos. Bianca se detuvo junto a su carro, volteó y dijo con una voz tan fría que ni ella misma se reconoció: «Tú no eres quien yo creía. No quiero saber nada de ti. Nunca». Y se subió al carro dejando a Sabrina parada en el estacionamiento, llorando entre los carritos abandonados. Lo peor no era solo la traición, era darse cuenta de que su vida entera estaba construida sobre bases falsas. Los amigos en común comenzaron a tomar partido. Algunos le escribían a Bianca con mensajes de apoyo, pero otros, sorprendentemente, la culpaban a ella. «Tal vez fuiste muy fría con Lucas, tal vez no le prestabas suficiente atención. Los matrimonios requieren trabajo». Esas palabras dolían más que la traición misma. 2 semanas después de mudarse al sofá de Fernanda, Bianca revisó su cuenta bancaria. Tenía suficiente dinero para sobrevivir 2 meses, tal vez 3, si era extremadamente cuidadosa. Sus ingresos como freelancer eran inestables en el mejor de los casos, y ahora que no estaba trabajando, no había dinero entrando. La renta de cualquier departamento en Los Ángeles era ridículamente alta. No podía quedarse en el sofá de Fernanda para siempre. No tenía a dónde ir. Una mañana, sentada en una cafetería barata con un café aguado y una dona que no tenía ganas de comer, Bianca contempló seriamente la posibilidad de volver con Lucas, solo por estabilidad, solo hasta que pudiera ponerse de pie. La idea le revolvía el estómago, pero la desesperación hace que la gente considere cosas impensables. Abrió su laptop para buscar trabajos urgentes, cualquier cosa que le diera un ingreso inmediato. Y ahí, entre correos de spam y facturas pendientes, vio un mensaje que cambiaría todo. El remitente era Adrian Walsh. El asunto decía: propuesta de adquisición. Bianca lo abrió sin muchas esperanzas.
esperando tal vez una solicitud de modificaciones a las ilustraciones que ya había entregado. Pero lo que leyó en ese correo hizo que su corazón se detuviera por segunda vez en 2 semanas. Oye, queremos saber desde dónde estás viendo esta historia. Si estás en México, en Estados Unidos, Colombia, España o en cualquier otro lugar del mundo, déjanos tu comentario. Nos encanta leer de dónde nos ven y saber que nuestras historias llegan hasta ti. Escríbenos en los comentarios. Ahora sí, sigamos con la historia de Bianca, porque lo que estaba a punto de leer en ese correo iba a cambiar su vida para siempre. El correo de Adrian Walsh tenía fecha de apenas 3 horas atrás. Bianca leyó las primeras líneas con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. Estimada Bianca, espero que este mensaje la encuentre bien. He tenido la oportunidad de contemplar las 12 ilustraciones que creó para mi oficina durante las últimas semanas y debo confesarle que han superado ampliamente mis expectativas. Bianca parpadeó, confundida. Había entregado ese trabajo hacía casi un mes. Ya le habían pagado lo acordado. ¿Por qué le escribía de nuevo? Siguió leyendo. Como coleccionista de arte emergente y alguien que ha dedicado años a identificar talento genuino, reconozco algo extraordinario cuando lo veo. Sus ilustraciones no son simplemente trabajos comerciales. Son piezas de arte con alma, con profundidad, con una narrativa visual que pocas veces encuentro en el mercado actual. El corazón de Bianca comenzó a latir más rápido. Sus dedos temblaban ligeramente sobre el teclado de la laptop. Por esta razón, me gustaría hacerle una propuesta poco convencional. Deseo adquirir la serie completa de las 12 ilustraciones de forma exclusiva. Esto significa que los derechos de reproducción, exhibición y comercialización quedarían bajo mi propiedad, naturalmente manteniéndola a usted como autora reconocida. Adjunto encontrará un contrato detallando los términos legales de esta adquisición. El precio que ofrezco por la serie completa es de $70,000. Bianca dejó de respirar. Leyó esa última oración de nuevo. $70,000. No podía ser real. Era demasiado. Era imposible. Nadie pagaba esa cantidad de dinero por ilustraciones digitales de una diseñadora freelancer desconocida. Tenía que ser una estafa, uno de esos correos fraudulentos donde te prometen dinero a cambio de información bancaria. Pero algo en el tono profesional del mensaje, en la forma precisa en que estaba redactado, hizo que Bianca dudara. Abrió el archivo adjunto con las manos temblorosas. Era un contrato legal legítimo, elaborado por un despacho de abogados de Los Ángeles que Bianca reconoció por su reputación. Términos claros, cláusulas específicas, lenguaje legal apropiado. No parecía falso, pero $70,000 seguían siendo una cantidad absurda. Bianca cerró la laptop, se frotó los ojos y trató de pensar con claridad. Su primer instinto fue buscar el nombre de Adrian Walsh en Google. Abrió el navegador en su teléfono y tecleó rápidamente. Los resultados la dejaron sin aliento. Adrian Walsh no era un hombre cualquiera, era el fundador y director ejecutivo de una compañía de tecnología llamada Nexum, especializada en soluciones de inteligencia artificial para empresas. Pero más allá de su éxito empresarial, Adrian era conocido en los círculos artísticos de Los Ángeles como un coleccionista serio. Había artículos en revistas de arte sobre sus adquisiciones, fotografías de él en inauguraciones de galerías. Una entrevista en un podcast donde hablaba sobre su pasión por descubrir artistas emergentes antes de que se volvieran famosos. Era legítimo, completamente legítimo, y le estaba ofreciendo $70,000. Bianca sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que no había sentido en semanas, algo que había olvidado que existía: esperanza. Se quedó sentada en esa cafetería barata durante casi 1 hora, releyendo el correo una y otra vez.
verificando cada detalle del contrato, buscando la trampa que seguramente existía en alguna parte. Pero no la encontró. Todo era claro, directo, justo. Adrian Walsh quería sus ilustraciones. Estaba dispuesto a pagar una fortuna por ellas. Y lo único que Bianca tenía que hacer era decir que sí. Con las manos todavía temblando, abrió un correo nuevo y comenzó a escribir. Estimado señor Walsh. Borró eso. Demasiado formal. Hola, Adrian. Demasiado casual. Finalmente escribió. Adrian, muchas gracias por su mensaje y por su generosa oferta. Estoy profundamente honrada de que aprecie mi trabajo de esta manera. Acepto los términos del contrato y estoy lista para proceder con la adquisición. Por favor, indíqueme los siguientes pasos. Atentamente, Bianca Morales. Leyó el mensaje 10 veces antes de atreverse a presionar enviar. Cuando finalmente lo hizo, cerró la laptop y apoyó la frente en la mesa, sintiendo cómo su cuerpo entero temblaba. No sabía si estaba a punto de desmayarse, o de reír histéricamente, o de llorar hasta quedarse sin lágrimas. La respuesta de Adrian llegó 2 horas después. Era breve y eficiente. Excelente, Bianca. Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo mañana para finalizar los detalles. La transferencia se realizará dentro de las siguientes 48 horas una vez que ambas partes firmen el contrato. Espero con interés ver qué otras obras crearás en el futuro. El arte nace del alma rota y presiento que tienes mucho que expresar. Cordialmente, Adrian. Bianca leyó esa última línea varias veces. El arte nace del alma rota. Era como si Adrian supiera, como si pudiera ver a través del correo electrónico el estado en que ella se encontraba. Tal vez lo sabía. Tal vez algo en sus ilustraciones había revelado más de lo que ella pretendía mostrar. Los siguientes 2 días fueron una mezcla extraña de ansiedad y anticipación. El equipo legal de Adrian se comunicó con ella, enviaron documentos para firmar digitalmente, explicaron cada cláusula con paciencia profesional. Bianca firmó todo en el teléfono de Fernanda porque su laptop estaba fallando. Luego esperó. Revisaba su cuenta bancaria cada hora como si la frecuencia de sus visitas pudiera hacer que el dinero apareciera más rápido. Fernanda la veía desde la cocina con expresión preocupada, preguntándole si estaba bien, si necesitaba algo. Bianca no le había contado nada sobre el contrato porque tenía miedo de que si lo decía en voz alta se rompería el hechizo y todo resultaría ser un sueño cruel. En la mañana del tercer día, Bianca abrió la aplicación de su banco mientras todavía estaba acostada en el sofá de Fernanda. Tardó 3 segundos en procesar lo que veía en la pantalla. Saldo disponible, $72.400. Los 70.000 de Adrian más los 2.000 y pico que ya tenía. Bianca se sentó de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Actualizó la aplicación. El número seguía ahí. Lo cerró y lo abrió de nuevo. Seguía ahí. $72.000 en su cuenta, reales, tangibles. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Pero esta vez lloró en silencio, cubriéndose la boca con la mano para no despertar a Fernanda, sintiendo cómo algo dentro de ella que había estado muerto durante semanas comenzaba a despertar lentamente. Por primera vez desde que había abierto aquella puerta y encontrado a Lucas con Sabrina, Bianca sintió que podía respirar. Ese mismo día, sin perder tiempo, Bianca comenzó a buscar un lugar donde vivir. No quería un departamento común. Necesitaba un espacio donde pudiera trabajar, donde pudiera crear, donde la luz entrara sin obstáculos. Pasó horas revisando anuncios en internet hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño estudio en Venice Beach, cerca del océano, con ventanas enormes que daban hacia el oeste. No era grande, tal vez 40 metros cuadrados en total, pero tenía techos altos, pisos de concreto pulido y una sensación de espacio abierto que hacía que Bianca pudiera imaginarse pintando ahí. La renta era alta, $1.800 al mes,
pero ahora podía pagarla. Firmó el contrato esa misma tarde y recibió las llaves 2 días después. Cuando entró al estudio vacío por primera vez como su dueña temporal, Bianca se paró en medio del espacio, cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Este era su lugar, su santuario, su nuevo comienzo. Lo siguiente fue comprar materiales. Bianca había trabajado digitalmente durante años porque era más práctico, más barato, más fácil de enviar a clientes. Pero ahora tenía dinero, tenía espacio y tenía una necesidad urgente de crear algo con sus manos. Fue a una tienda de arte profesional en Culver City, uno de esos lugares enormes donde los artistas reales compraban sus materiales. Caminó por los pasillos lentamente, tocando los tubos de pintura al óleo, sintiendo la textura de los lienzos, oliendo el aroma a trementina y pigmentos. Compró todo lo que necesitaba sin pensar en el precio. Óleos de la mejor calidad en todos los colores que pudo encontrar. Lienzos grandes, algunos de 1,5 metros por metro. Pinceles de diferentes tamaños y formas. Espátulas, caballetes robustos de madera, solventes, imprimaciones, trapos, un delantal, guantes. La cuenta final fue de más de $3,000 y Bianca pagó sin pestañear. Esa noche, en su nuevo estudio vacío iluminado solo por las luces de la calle que entraban por las ventanas, Bianca instaló uno de los caballetes y colocó el lienzo más grande que había comprado. Se paró frente a él durante varios minutos con un pincel en la mano sin saber por dónde empezar. Todas las reglas que había aprendido sobre composición, teoría del color, balance visual, se desvanecieron de su mente. No quería pensar, no quería planear, solo quería sentir. Abrió un tubo de rojo carmesí y exprimió una cantidad generosa directamente sobre el lienzo. Luego negro, luego blanco. No usó pincel al principio, solo sus manos, esparciendo los colores con los dedos, manchándose hasta los codos, sintiendo la textura cremosa del óleo bajo su piel. No estaba tratando de crear algo bonito, estaba tratando de sacar todo lo que llevaba dentro, todo el dolor, toda la rabia, toda la traición, y convertirlo en color. La primera pintura que emergió de ese proceso fue algo que Bianca no había planeado crear. Era una mujer de espaldas, mirando un espejo roto. Los fragmentos del espejo reflejaban versiones diferentes de la misma mujer, una llorando, otra gritando, otra simplemente vacía. Los colores eran violentos, rojos profundos, mezclados con negros densos y blancos crudos que parecían heridas abiertas. Era brutal, era honesta, era perfecta. Bianca la tituló simplemente como La Traición y la dejó secar en una esquina del estudio. No durmió esa noche, siguió pintando. La segunda obra fue distinta. Una figura femenina flotando en un océano oscuro, brazos extendidos, cuerpo suspendido entre hundirse y flotar. Los azules eran tan profundos que parecían negros y la figura estaba pintada en tonos grises casi fantasmales. Esta la llamó El Vacío. Y así continuó, día tras día, noche tras noche. Bianca entraba en un estado de trance cuando pintaba. Olvidaba comer, olvidaba dormir, olvidaba que existía un mundo fuera de ese estudio. Solo importaba el lienzo, los colores, la necesidad urgente de sacar todo lo que llevaba dentro antes de que la ahogara. Las pinturas se acumulaban contra las paredes. Una mujer rompiendo cadenas que parecían hechas de flores marchitas. Otra, con el corazón literalmente arrancado del pecho, sosteniéndolo en sus manos como una ofrenda. Manos femeninas sosteniendo luz pura, tan brillante que lastimaba mirarla, en una pintura que tituló El Despertar. Cada obra contaba una parte de su historia sin ser literal. No había rostros de Lucas o Sabrina, no había camas ni departamentos, solo símbolos, metáforas visuales, emociones puras traducidas a color y forma. Una tarde, mientras esperaba que una capa de pintura secara, Bianca tomó su teléfono sin pensar mucho y fotografió la pintura que acababa de terminar. La reina de cenizas la había llamado.
Mostraba una mujer sentada en un trono hecho de escombros y flores quemadas, con una corona de espinas y rosas muertas, pero con los ojos abiertos y desafiantes. Subió la foto a Instagram sin escribir una descripción elaborada. Solo puso "de las cenizas" y agregó algunos hashtags básicos de arte. No esperaba nada. Su cuenta de Instagram tenía apenas 2.000 seguidores, principalmente otros diseñadores freelance y algunos amigos de la universidad. Dejó el teléfono en una esquina y siguió pintando. 2 horas después, cuando tomó un descanso para beber agua, revisó el teléfono distraídamente. La publicación tenía 300 likes y 50 comentarios. Bianca parpadeó, confundida. Abrió los comentarios. «Esto es exactamente lo que siento después de mi divorcio». «No estás sola», decía uno. «Tu arte me hace sentir vista», decía otro. «Necesitaba ver esto hoy. Gracias por compartir tu dolor. Lo hace menos solitario». Bianca leyó cada comentario con lágrimas en los ojos. No había planeado conectar con nadie. No había pensado que su dolor pudiera resonar con otras personas. Pero estaba sucediendo. Mujeres de todo el mundo estaban viendo sus pinturas y viéndose a sí mismas reflejadas en ellas. Comenzó a subir más fotos de sus obras. El vacío, la traición. Una que había pintado la noche anterior llamada La Última Cena, que mostraba una mesa puesta para 3 personas, pero con los platos rotos y las sillas volcadas. Cada publicación recibía más atención que la anterior. En una semana, su cuenta pasó de 2.000 a 10.000 seguidores. En 2 semanas tenía 30.000. Los comentarios llegaban por cientos. Mujeres compartiendo sus propias historias de traición, de dolor, de renacimiento. Algunas escribían párrafos enteros sobre cómo el arte de Bianca las había ayudado a procesar sus propias experiencias. Otras simplemente decían gracias. Bianca no sabía qué hacer con toda esa atención. No se consideraba una artista real, solo alguien tratando de sobrevivir a través de la pintura. Pero algo estaba sucediendo, algo más grande de lo que ella había anticipado. Una mañana recibió un mensaje directo en Instagram de una cuenta verificada. Era una galería de arte contemporáneo en Los Ángeles llamada Moderne. El mensaje era breve pero directo. «Hola Bianca, hemos estado siguiendo tu trabajo en redes sociales y nos gustaría discutir la posibilidad de una exposición. ¿Estarías disponible para una reunión?» Bianca leyó el mensaje 3 veces antes de que su cerebro procesara lo que decía. Una exposición. Una galería real quería exponerla. A ella, a sus pinturas, nacidas del dolor más profundo que había experimentado. Sus dedos volaron sobre el teclado. Sí, estaría encantada. Cuando finalmente se detuvo a pensar en todo lo que había sucedido, Bianca se dio cuenta de que apenas habían pasado 2 meses desde que había encontrado a Lucas y Sabrina en su cama. 2 meses desde que su vida se había derrumbado. Y ahora estaba parada en un estudio lleno de pinturas que había creado con sus propias manos, con $70.000 en el banco, con decenas de miles de personas siguiendo su trabajo, y con una oferta de exposición de una galería legítima. El regalo de Adrian Walsh no había sido solo dinero, había sido tiempo, había sido espacio, había sido la oportunidad de convertir el peor momento de su vida en algo hermoso, algo poderoso, algo que importaba. Bianca se paró frente a su pintura más reciente, una que todavía no tenía título. Mostraba una mujer saliendo de una puerta, dejando atrás una habitación oscura, caminando hacia una luz cegadora. No sabía si era un final o un comienzo. Tal vez era ambos. Tomó su teléfono, fotografió la pintura y la subió a Instagram. Esta vez escribió: «A veces el universo te quita todo para enseñarte que nunca necesitaste nada de eso para ser quien realmente eres». Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato, pero Bianca dejó el teléfono y volvió a pintar. Tenía mucho más que decir. 3 meses después de mudarse al estudio en Venice Beach,
Bianca se paró frente a la última de las 20 pinturas que había completado. Era una obra masiva, casi 2 metros de altura, que mostraba una mujer emergiendo de un capullo de colores oscuros hacia un espacio lleno de luz dorada. La había terminado a las 4 de la mañana, trabajando bajo la luz artificial de las lámparas del estudio, con las manos manchadas de amarillo cadmio y blanco titanio. Se llamaba Metamorfosis, y era la pieza final de lo que Bianca había comenzado a entender como una colección completa. Las 20 pinturas contaban una historia sin palabras, un viaje desde la destrucción hasta la reconstrucción. Desde la mujer rota mirándose en el espejo fragmentado de la traición, hasta esta figura renaciendo en metamorfosis. Era su historia, pero también era la historia de miles de mujeres que la seguían ahora en redes sociales. Su cuenta de Instagram había explotado de una manera que Bianca jamás hubiera imaginado. 150,000 seguidores. Cada publicación recibía miles de likes en cuestión de minutos. Los comentarios se habían convertido en un espacio donde mujeres de todo el mundo compartían sus propias historias de dolor, traición y renacimiento. Bianca leía tantos como podía, y cada uno le recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo por ella, era por todas ellas. Una mañana de martes, mientras Bianca limpiaba pinceles en el pequeño lavabo de su estudio, su teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo le dijo que lo hiciera. Era Adrian Walsh. Su voz sonaba cálida, profesional, con un tono de entusiasmo controlado. Bianca, espero no interrumpir tu proceso creativo. He estado siguiendo tu trabajo en redes sociales. Es extraordinario lo que has logrado. Bianca se secó las manos en el delantal manchado de pintura, sintiéndose repentinamente nerviosa. Gracias, Adrián. Tu inversión inicial hizo todo esto posible. Me gustaría invitarte a almorzar, dijo Adrián directamente. Hay algo que quiero proponerte. ¿Estarías disponible mañana? Bianca miró alrededor de su estudio lleno de pinturas, lienzos apoyados contra las paredes, el olor persistente a óleo y trementina en el aire. Sí, claro. ¿Dónde? Conozco un lugar en Santa Mónica. Te envío la dirección. Y Bianca, trae fotos de tu trabajo más reciente. Al día siguiente, Bianca se encontró sentada frente a Adrian Walsh en un restaurante elegante con vista al océano. Él era más joven de lo que había imaginado, tal vez 42 años, con cabello oscuro apenas salpicado de gris en las sienes y ojos que parecían analizar todo con intensidad calculada. Usaba ropa casual, pero claramente cara, y tenía esa confianza tranquila de alguien acostumbrado a que las cosas salieran como quería. Adrian pidió vino blanco para ambos y fue directo al grano. He estado en contacto con Galería Moderne. ¿La conoces? Bianca asintió. Era imposible no conocerla. Galería Moderne era una de las galerías de arte contemporáneo más prestigiosas de Los Ángeles, con ubicación en el Arts District del centro. Exponían artistas de renombre internacional. No era el tipo de lugar donde una diseñadora freelancer desconocida terminaría exhibiendo. Les mostré tu trabajo, continuó Adrián, las fotos que has estado compartiendo en redes sociales, y quieren exponerte. Bianca casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. ¿Perdón? Quieren que expongas tu colección completa, 20 piezas. La directora, Margaret Solis, dice que tu trabajo tiene algo que ella rara vez ve en el mercado actual. ¿Sabes qué es? Bianca negó con la cabeza sin poder articular palabras. Verdad absoluta, dijo Adrian, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tu trabajo no está tratando de ser bonito o decorativo o comercial. Está sangrando en el lienzo. La gente no compra arte, Bianca. Compra emociones. Compra la sensación de ser comprendida. Y tú estás ofreciendo eso en cada pincelada. Bianca sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No podía llorar en medio de este restaurante elegante frente a Adrian Walsh.
Yo no sé nada sobre el mundo del arte profesional, admitió con voz temblorosa. Solo sé pintar. Para eso estoy aquí, respondió Adrian con una sonrisa. Quiero ser tu mentor, guiarte a través de este proceso. El mundo del arte puede ser brutal, lleno de egos y políticas y personas que tratarán de aprovecharse de ti. Pero si me dejas, te ayudaré a navegar todo eso. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó Bianca genuinamente confundida. Adrian se recargó en su silla, pensativo. Porque reconozco talento real cuando lo veo, y porque hace años alguien hizo lo mismo por mí cuando estaba empezando en los negocios. Esto es mi forma de pagar esa deuda. Bianca aceptó con un nudo en la garganta. No sabía si confiar completamente en Adrian, pero tampoco tenía muchas opciones, y algo en su instinto le decía que él era genuino. La colección se titularía La mujer que volvió a sí misma. Adrian sugirió el nombre y Bianca supo inmediatamente que era perfecto. Eso era exactamente lo que las pinturas representaban, el proceso de encontrarse de nuevo después de ser destruida por otros. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de actividad que dejó a Bianca mareada y exhausta, pero extrañamente viva. Adrian cumplió su promesa. La guió a través de cada paso del proceso con paciencia profesional. Primero vinieron las sesiones de fotografía profesional de las pinturas. Un fotógrafo de arte especializado pasó 2 días enteros en el estudio de Bianca, capturando cada obra desde múltiples ángulos, bajo diferentes condiciones de luz. Las imágenes resultantes eran impresionantes, haciendo que las pinturas lucieran aún más poderosas de lo que ya eran. Luego comenzaron las entrevistas. Revistas de arte y cultura de Los Ángeles querían conocer la historia detrás de las pinturas. La Weekly publicó un artículo de 2 páginas sobre ella con el titular La artista, que transformó la traición en triunfo. Otro blog de arte popular la llamó La voz de una generación de mujeres rotas reconstruyéndose. Bianca leía estos artículos con una mezcla de orgullo y vergüenza. Era extraño ver su dolor más íntimo siendo diseccionado y analizado por extraños. Pero también era liberador. Ya no era un secreto que cargaba sola, era una historia compartida con el mundo. Margaret Solis, la directora de Galería Moderne, era una mujer de 50 y tantos años, con lentes de diseñador y una presencia que imponía respeto inmediato. Visitó el estudio de Bianca personalmente para ver las obras en vivo. Caminó frente a cada pintura en silencio durante casi 1 hora, mientras Bianca esperaba nerviosa en una esquina, mordiéndose las uñas. Finalmente, Margaret se volteó hacia ella y dijo: «Esto es lo más honesto que he visto en años. Vamos a hacer algo especial con esta exposición». Durante esos 2 meses de preparación, Bianca también se transformó físicamente. El peso que había perdido durante las semanas más oscuras después de la traición regresó gradualmente. Volvió a comer con regularidad, a dormir horarios normales, a cuidar de sí misma. Compró ropa nueva porque la vieja le quedaba grande. Se cortó el cabello más corto, un cambio simbólico que la hizo sentir renovada. Cuando se miraba al espejo ahora, veía a una mujer diferente, más fuerte, más segura, con una determinación en la mirada que no había estado ahí antes. Pero no todo durante esos meses fue crecimiento y éxito. El fantasma de su vida anterior seguía tratando de arrastrarse de regreso. Sabrina comenzó a enviarle mensajes por Instagram. Al principio eran breves, casi tímidos. «Vi tu trabajo, es hermoso». Luego se volvieron más desesperados. «Por favor, háblame, te extraño tanto, necesito que sepas cuánto lo siento». Bianca leía los mensajes pero nunca respondía. Bloqueó la cuenta de Sabrina después de que los mensajes comenzaran a llegar diariamente. No había nada que decir. Algunas traiciones no merecían segundas oportunidades. Lucas también intentó contactarla. Le envió un mensaje de texto 2 semanas antes de la inauguración de la galería. «Bianca, vi que vas a exponer en Galería Moderne. Siempre supe que eras talentosa. Me alegro por ti».
La hipocresía del mensaje hizo que Bianca quisiera aventar el teléfono contra la pared. Lucas nunca había tomado en serio su arte. Siempre lo había visto como un hobby, algo bonito que ella hacía, pero sin valor real. Y ahora que estaba teniendo éxito, ahí estaba él, tratando de reclamar algún tipo de crédito por haberla apoyado. Bianca borró el mensaje sin responder y bloqueó su número. La noche antes de la inauguración, Bianca durmió apenas 2 horas. Se quedó despierta en su estudio, mirando las paredes ahora vacías, donde habían estado sus pinturas antes de ser transportadas a la galería. Sentía una mezcla extraña de emoción y terror. ¿Y si nadie compraba nada? ¿Y si los críticos odiaban su trabajo? ¿Y si todo esto había sido un sueño temporal que estaba a punto de estrellarse contra la realidad? A las 5 de la mañana se paró frente al espejo del baño. La mujer que la miraba de regreso no era la misma que había sido 6 meses atrás. Esa Bianca había sido tímida, insegura, viviendo a la sombra de Lucas y dependiendo emocionalmente de Sabrina. Esta Bianca era diferente. Tenía cicatrices, sí, pero también tenía fuerza. Había sobrevivido al peor momento de su vida y había creado algo hermoso de ese dolor. «Hola», susurró al espejo. «Mucho gusto, soy yo». La inauguración estaba programada para las 7 de la noche. Bianca llegó a Galería Moderne 2 horas antes, usando un vestido rojo que había comprado específicamente para esta ocasión. No era un color que normalmente usara, demasiado llamativo, demasiado atrevido, pero eso era exactamente el punto. Esta noche no era sobre esconderse, era sobre ser vista. Las 20 pinturas colgaban en las paredes blancas inmaculadas de la galería, cada una iluminada por focos estratégicamente colocados que hacían que los colores brillaran con intensidad dramática. Bianca caminó lentamente frente a cada una, viendo su historia desplegarse en orden cronológico, desde la traición hasta metamorfosis. Era como ver su propio viaje de sanación exhibido para que el mundo lo juzgara. Margaret se acercó, tocándole el hombro suavemente. «Están perfectas. Confía en mí, esto va a ser memorable». A las 7 en punto, las puertas se abrieron y comenzó a llegar la gente. Coleccionistas de arte en trajes caros, críticos con libretas, influencers tomando fotos para sus redes sociales, curiosos que habían leído sobre Bianca en las revistas. La galería se llenó rápidamente hasta el punto de estar abarrotada. Adrian apareció con una copa de champán para Bianca. «Respira», le dijo con una sonrisa. «Esto es tu noche». A las 8, Margaret pidió silencio para la presentación oficial. Se paró frente a la colección con un micrófono inalámbrico y habló con voz clara y emotiva. «El arte nace del alma rota», comenzó, haciendo eco de las palabras que Adrian le había dicho a Bianca meses atrás. «Y pocas veces he visto un alma tan honestamente expuesta como en el trabajo de Bianca Morales». Esta colección no es solo pintura sobre lienzo, es un testimonio de resiliencia, es un mapa del dolor hacia la sanación. Es la prueba de que podemos ser destruidos y aún así elegir reconstruirnos más fuertes que antes. Los aplausos llenaron la galería y Bianca sintió que las lágrimas finalmente escapaban, rodando por sus mejillas mientras sonreía. Fue en medio de ese momento perfecto cuando Bianca la vio. Sabrina estaba parada cerca de la entrada, vestida de negro, con el maquillaje corrido por lágrimas recientes. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Bianca sintió que el corazón se le detenía, pero no de miedo o tristeza, de algo más parecido a la compasión distante. Sabrina caminó hacia ella lentamente, como si se acercara a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. La gente comenzó a notar, a apartarse, creando un espacio entre ellas dos. «Bianca», dijo Sabrina con voz quebrada, «necesito hablar contigo. Yo me equivoqué. Lucas me manipuló, me usó. Yo no quería lastimarte». Bianca la miró sin ira, sin dolor,
solo con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Sabrina», dijo suavemente, «él también me usó. La diferencia es que yo aprendí a transformar el dolor en color. Tú sigues viviendo en blanco y negro». Sabrina comenzó a llorar más fuerte, tratando de decir algo más, pero Bianca ya había volteado. No había nada más que decir. Algunos puentes, una vez quemados, nunca debían ser reconstruidos. Sabrina salió de la galería con los hombros caídos y varios asistentes murmuraron entre ellos, claramente habiendo reconocido el drama que acababa de desarrollarse. Pero Bianca ya no les prestaba atención. 20 minutos después hubo conmoción cerca de la entrada. Bianca volteó y vio a 2 guardias de seguridad bloqueando a alguien que trataba de entrar. Lucas. Incluso desde la distancia, Bianca pudo ver su expresión desesperada, su traje arrugado, la forma en que discutía con los guardias. Sus ojos se encontraron por un segundo, y entonces Bianca hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Sonrió. No con malicia, no con triunfo, solo con la simple y pura libertad de alguien que ya no necesita nada de otra persona. Lucas dejó de discutir. Los guardias lo escoltaron fuera, y Bianca volvió a la conversación que estaba teniendo con un coleccionista interesado en comprar El Despertar. Esa noche, antes de que la galería cerrara, Margaret se acercó a Bianca con una expresión que no lograba ocultar su emoción profesional. 15 pinturas vendidas, más de $300,000 en ventas totales. Bianca se quedó inmóvil, procesando esas cifras. $300,000 por su arte, por su dolor transformado en belleza. Adrian brindó con ella en la galería ya casi vacía. Te lo dije, la gente compra emociones, y tú acabas de vender la emoción más poderosa que existe. ¿Cuál?, preguntó Bianca. Esperanza, respondió Adrian. La esperanza de que después de ser destruidos, podemos volver a ser enteros. Una semana después de la inauguración en Galería Modern, Bianca estaba preparando café en su pequeño estudio cuando su teléfono comenzó a vibrar con notificaciones constantes. Abrió Instagram distraídamente, esperando ver los comentarios usuales en sus publicaciones de arte. Pero lo que encontró fue completamente diferente. Varias personas le habían etiquetado en publicaciones que hablaban sobre Lucas. Al principio dudó en abrirlas, pensando que tal vez era mejor no saber nada de su vida pasada. Pero la curiosidad ganó. La primera publicación era de una cuenta de chismes de la industria publicitaria de Los Ángeles. Lucas Andrade, ejecutivo de cuentas de Sterling & Moss Agency, ha sido despedido tras la cancelación masiva de contratos por parte de varios clientes clave, incluyendo al empresario Adrian Walsh de Nexum Technologies. Bianca leyó la publicación 3 veces. Adrian nunca le había mencionado nada sobre esto. Siguió leyendo los comentarios y encontró más detalles. Aparentemente, Adrian había descubierto lo que Lucas le había hecho a Bianca. No estaba claro cómo, y había decidido no solo cancelar sus propios contratos con la agencia, sino que había hablado con otros empresarios de su círculo. En el mundo corporativo de Los Ángeles, cuando alguien del calibre de Adrian Walsh retiraba su confianza, otros seguían el ejemplo. Lucas había sido considerado responsable de la pérdida de cuentas millonarias y la agencia lo había despedido de inmediato. Bianca no sintió la satisfacción vengativa que tal vez hubiera esperado sentir. Solo sintió una especie de justicia tranquila, como cuando el universo finalmente balancea las cuentas por su propia voluntad. 2 días después, recibió una notificación de su abogado, el mismo que Adrian le había recomendado para manejar los contratos de su arte. Aparentemente, Lucas había intentado vender en línea algunas ilustraciones digitales viejas de Bianca que todavía tenía guardadas de cuando vivían juntos. Las había publicado en un sitio de venta de arte digital, reclamándolas como propiedad compartida del matrimonio. El abogado de Bianca había actuado rápidamente. Lucas recibió una notificación legal ese mismo día. Las obras de Bianca Morales
no pueden ser comercializadas sin autorización expresa de la artista. Proceso legal iniciado por violación de derechos de autor. Cualquier ganancia obtenida debe ser devuelta de inmediato. Bianca firmó los documentos que su abogado le envió, autorizando la acción legal completa. No era por el dinero. Lucas probablemente no había vendido nada todavía. Era por el principio. Él no tenía derecho a su arte. Nunca lo había tenido. Sabrina, por su parte, enfrentaba su propio tipo de caída. Bianca se enteró a través de una amiga mutua que finalmente tuvo el coraje de contactarla. La amiga, Daniela, le envió un mensaje directo explicando que había cortado todo contacto con Sabrina al enterarse de la verdad completa sobre la traición. «No fui la única», escribió Daniela. «Cuando se supo lo que hizo, muchas del grupo dejamos de hablarle. Algunas trataron de justificarla al principio, pero cuando vieron que tú estabas prosperando y ella solo se hundía en autocompasión, la perspectiva cambió. Sabrina había perdido su círculo social completo. Las amigas que habían estado con ella durante años, que habían celebrado cumpleaños y llorado rupturas juntas, la habían dejado ir. No por lealtad ciega a Bianca, sino porque la traición que había cometido revelaba algo fundamental sobre su carácter que ninguna de ellas quería cerca. Mientras Lucas y Sabrina enfrentaban las consecuencias de sus acciones, la vida de Bianca florecía de maneras que ella nunca había imaginado posibles. Los días después de la exposición exitosa se convirtieron en semanas, y esas semanas trajeron oportunidades que parecían multiplicarse exponencialmente. Margaret, de Galería Modern, la contactó con noticias de que otras 2 galerías en California querían exhibir su trabajo, una en San Francisco y otra en San Diego. Ambas habían visto la cobertura mediática de su exposición en Los Ángeles y querían ser parte de lo que claramente se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural. Bianca firmó contratos con las 3 galerías, asegurando representación profesional en toda la costa oeste. Pero las oportunidades no terminaron ahí. Una marca de moda emergente llamada Luna Collective se acercó con una propuesta inesperada. Querían colaborar con Bianca para crear una línea de ropa con estampados basados en sus pinturas. La diseñadora principal de la marca había sido seguidora de Bianca en Instagram desde los primeros días, cuando apenas tenía 10,000 seguidores. «Tus pinturas cuentan historias que las mujeres necesitan usar en su piel», le dijo la diseñadora en su primera reunión. «Queremos que cada vestido, cada blusa, sea un recordatorio de que pueden reconstruirse». El contrato que le ofrecieron incluía regalías por cada pieza vendida y control creativo total sobre cómo se usarían sus diseños. Bianca firmó sin dudarlo. Con el dinero de las ventas de la exposición y los anticipos de los nuevos contratos, Bianca finalmente pudo permitirse dejar el pequeño estudio en Venice Beach y mudarse a algo más grande. Encontró un loft espacioso en el 3er piso de un edificio convertido, con ventanas enormes que iban del piso al techo y ofrecían vista directa al Océano Pacífico. El espacio era abierto, con techos altos sostenidos por vigas de madera expuesta y pisos de concreto pulido que reflejaban la luz natural de manera hermosa. Tenía espacio suficiente para un área de trabajo grande, una zona de estar cómoda y hasta un pequeño rincón de lectura junto a las ventanas. El día que se mudó, con sus pocas pertenencias y sus materiales de arte, Bianca se paró en medio del loft vacío y simplemente respiró. Este era su espacio, pagado con su propio trabajo, ganado con su propio dolor transformado en belleza. Una semana después de mudarse, Bianca visitó un refugio de animales local. No había planeado adoptar una mascota, pero mientras caminaba entre las jaulas, viendo gatos de todos los colores y tamaños, sus ojos se encontraron con los de un gato naranja, de pelo mediano, que la miraba con intensidad curiosa. El gato ronroneó en cuanto Bianca metió los dedos entre las rejas de la jaula. La trabajadora del refugio
Le explicó que el gato había sido rescatado de una casa abandonada. Había sobrevivido solo durante semanas antes de ser encontrado. Un sobreviviente, pensó Bianca. Como yo, lo llamó Phoenix, porque ambos habían renacido de las cenizas de sus vidas anteriores. Phoenix se adaptó al loft inmediatamente, reclamando el rincón junto a las ventanas como su territorio personal, donde pasaba horas observando las gaviotas y el movimiento del océano. Las invitaciones para dar charlas comenzaron a llegar con frecuencia sorprendente. Universidades, conferencias de mujeres emprendedoras, eventos de arte y cultura. Todos querían escuchar la historia de Bianca. No solo cómo había creado su arte, sino cómo había transformado la traición más devastadora en el catalizador para su renacimiento. La primera charla que dio fue en una universidad en Pasadena, frente a 200 estudiantes de arte. Bianca estaba aterrada. Nunca había hablado en público de esa manera, pero cuando comenzó a contar su historia, las palabras fluyeron naturalmente. Habló sobre el dolor, sobre la noche en el motel barato, sobre los $70,000 que le dieron una segunda oportunidad, sobre las pinturas que creó sin plan ni pretensión. Al final, durante la sesión de preguntas, una chica joven levantó la mano con lágrimas en los ojos. ¿Cómo perdonaste a las personas que te lastimaron?, preguntó. Bianca pensó en la pregunta cuidadosamente antes de responder. No estoy segura de haber perdonado en el sentido tradicional, dijo honestamente, pero dejé de cargar el peso de lo que me hicieron. Lo solté, no por ellos, sino por mí, porque mientras yo cargaba ese resentimiento, ellos seguían controlando mi vida y yo me negué a darles ese poder. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Un mes después de mudarse al loft, Bianca recibió una llamada que la hizo llorar de una manera completamente diferente a todas las lágrimas que había derramado ese año. Era su madre, llamando desde Guadalajara. «Mija, vi todo lo que has logrado. Las fotos en internet, los artículos. Estoy tan orgullosa que no puedo ni explicártelo. ¿Puedo ir a visitarte?». Su madre llegó una semana después. Era una mujer de 60 años, con el cabello completamente gris que usaba con orgullo y ojos que eran exactamente iguales a los de Bianca. Había criado a Bianca sola después de que el padre de Bianca los abandonara cuando ella tenía 5 años. Había trabajado limpiando casas para pagar la educación de su hija. Nunca había tenido mucho dinero, pero siempre había creído en Bianca. Cuando entró al loft y vio las pinturas que Bianca estaba creando para su próxima exposición, su madre se quedó en silencio durante varios minutos, simplemente mirando cada obra con atención completa. Finalmente, habló con voz quebrada por la emoción. «Mija, sabía que eras fuerte, te crié para ser fuerte, pero esto», señaló las pinturas con un gesto amplio de la mano, «esto es más de lo que imaginé. Convertiste tu dolor en algo que ayuda a otras personas. Eso es lo que hacen las mujeres verdaderamente poderosas». Pasaron una semana juntas, cocinando comida mexicana en la cocina del loft, caminando por la playa, hablando sobre todo lo que había pasado. Su madre nunca había confiado completamente en Lucas, admitió. Algo en él siempre le había parecido demasiado perfecto, demasiado ensayado. Pero había guardado silencio porque quería que Bianca fuera feliz. «Hiciste bien en no decir nada», le dijo Bianca. «Necesitaba descubrirlo por mí misma». 6 meses después de aquella tarde en que había encontrado a Lucas y Sabrina en su cama, Bianca organizó una segunda exposición. Esta vez en una galería diferente, más grande, en el corazón del Arts District. La colección nueva se llamaba Después del Fuego y consistía en 20 obras completamente diferentes a las de la mujer que volvió a sí misma. Donde la primera colección había sido oscura, intensa, cargada de dolor y proceso, esta nueva serie era luminosa.
Los colores eran brillantes, vibrantes, amarillos dorados, azules cielo, verdes esmeralda. Las mujeres en estas pinturas no estaban rotas ni reconstruyéndose, estaban completas, poderosas, libres, volando, bailando, creando mundos con sus propias manos. La inauguración fue incluso más concurrida que la primera. Adrian estaba ahí, naturalmente, con su traje impecable y su sonrisa de mentor orgulloso. A mitad de la noche, pidió la atención de todos y alzó su copa de champán. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz clara que llenó la galería. A veces, el universo nos quita cosas, personas, situaciones que creíamos necesitar, solo para devolvernos algo mucho mejor, algo que realmente merecemos. Todos alzaron sus copas, pero fue Bianca quien habló a continuación, sorprendiendo incluso a Adrian. $70,000 me compraron materiales, dijo mirando alrededor de la galería llena de sus obras iluminadas. Pero lo que pinté con ellos vale más que cualquier fortuna, mi libertad. Los aplausos llenaron el espacio y Bianca sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido y solo quedaban algunos coleccionistas conversando en voz baja, Bianca se paró frente a su pintura favorita de la nueva colección. Se llamaba Amanecer y mostraba una mujer parada en un acantilado, brazos abiertos, cara hacia un sol naciente tan brillante que casi dolía mirarlo. Pensó en Lucas, brevemente. Se preguntó dónde estaría, qué estaría haciendo. Pero la curiosidad no venía acompañada de dolor ni de rabia, solo de una especie de curiosidad distante, como cuando piensas en un conocido de la secundaria que hace años no ves. Pensó en Sabrina también, la chica que había sido su mejor amiga durante más de una década, la que conocía todos sus secretos, todas sus inseguridades, la que había elegido traicionarla de la manera más cruel posible. Pero ni siquiera ahí sintió resentimiento, solo una especie de gratitud extraña, porque sin esa traición, sin ese dolor devastador, Bianca nunca hubiera descubierto lo que era capaz de crear, nunca hubiera encontrado su voz real como artista, nunca hubiera aprendido que podía sostenerse sola. Más tarde esa noche, ya en su loft con Phoenix ronroneando en su regazo, Bianca revisó su teléfono y encontró un mensaje directo en Instagram de una cuenta que no reconocía. Era de una chica joven, tal vez 19 o 20 años, a juzgar por la foto de perfil. El mensaje decía: «No sé si leerás esto, pero necesito que sepas que tu historia me salvó. Mi novio me engañó con mi hermana hace 3 meses y pensé que nunca me recuperaría. Veía tus pinturas todos los días y leía tu historia una y otra vez. Me enseñaste que las traiciones pueden ser regalos disfrazados, que el dolor puede ser el inicio de algo mejor. Gracias por existir. Gracias por compartir tu proceso». Bianca sintió que las lágrimas le llenaban los ojos mientras escribía una respuesta. El dolor es inevitable. Nos va a tocar a todos en algún momento de nuestras vidas. Pero la destrucción es opcional. Tú eliges qué hacer con ese dolor. Puedes dejar que te consuma o puedes usarlo como combustible para crear la vida que realmente mereces. Pinta tu propio futuro, literalmente o metafóricamente, pero píntalo con tus propias manos. Envió el mensaje y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, mirando por las ventanas hacia el océano oscuro, apenas iluminado por la luna. En otra parte de Los Ángeles, en un departamento pequeño, en un edificio sin ascensor, en un barrio que olía a humedad y comida rancia, Lucas Andrade estaba sentado en el piso, rodeado de cajas sin desempacar. Había perdido su trabajo, había perdido su reputación en la industria, había perdido el departamento que no podía pagar solo. Su teléfono mostraba el perfil de Instagram de Bianca, la foto de su segunda exposición exitosa.
Él había estado ahí afuera de la galería esa noche, sin atreverse a entrar, solo mirando a través de las ventanas a la mujer que había traicionado brillar como nunca la había visto brillar cuando estaban juntos. Al otro lado de la ciudad, Sabrina Keller estaba acostada en su cama en la oscuridad, con su propio teléfono mostrando las mismas fotos de la exposición de Bianca. Las imágenes se veían borrosas a través de sus lágrimas. Había perdido a su mejor amiga. Había perdido a todas sus amigas. Había perdido el respeto de su familia cuando se enteraron de lo que había hecho. Y lo peor de todo, había perdido la capacidad de verse a sí misma en el espejo sin sentir asco. Mientras tanto, en el loft con vista al mar, Bianca preparaba café en su cafetera italiana, la misma que su mamá le había regalado años atrás y que había rescatado del departamento que compartía con Lucas. Phoenix se frotaba contra sus piernas reclamando atención. La laptop en la mesa de comedor mostraba un correo nuevo de Adrian. Asunto: propuesta para exposición internacional en Nueva York. Bianca lo abrió mientras tomaba el primer sorbo de café. Adrian escribía sobre una galería en Manhattan que quería exhibir toda su obra, tanto la colección original como la nueva. Una exposición retrospectiva de su viaje artístico completo. Fechas tentativas en 6 meses. Bianca sonrió. Miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a salir sobre el océano, pintando el cielo de naranjas y rosas. Esto apenas comienza, pensó. Y era verdad, esto apenas comenzaba. Esa tarde, después de responder el correo de Adrian con un entusiasta sí, Bianca instaló un lienzo nuevo en su caballetes, uno en blanco, virgen, lleno de posibilidades infinitas. Tomó un pincel recién lavado, lo sumergió en amarillo cadmio brillante y lo sostuvo frente al lienzo durante un momento, pensando en qué crear, no en qué había perdido, sino en qué quería construir, porque así fue como Bianca Morales descubrió la verdad más importante de todas. Las mejores venganzas no se planean con malicia ni se ejecutan con crueldad, se pintan con paciencia, se crean con propósito, se viven con autenticidad. Mientras algunos permanecen atrapados en las sombras de sus propios errores, repitiendo los mismos patrones destructivos que los llevaron a la caída, otros aprenden la lección más valiosa que el dolor puede enseñar, que la oscuridad no es el final, es solo el lienzo sobre el cual los colores brillan con más intensidad. Es la noche antes del amanecer. Es el silencio antes de la sinfonía. Y Bianca, con un pincel en la mano y el resto de su vida extendida frente a ella como un lienzo en blanco, estaba lista para pintar su obra maestra, no de venganza, sino de victoria, no de lo que le habían quitado, sino de todo lo que había encontrado cuando dejó de buscar validación en los demás y comenzó a crearla dentro de sí misma. A veces la vida nos pone en situaciones que jamás pensamos vivir. Nos quita a las personas en quienes más confiábamos, destruye los cimientos que creíamos sólidos y nos deja parados en medio de las ruinas de lo que alguna vez fue nuestra realidad. Y en esos momentos, cuando el dolor es tan intenso que apenas podemos respirar, tenemos una decisión que tomar, una decisión que nadie puede tomar por nosotros. Podemos quedarnos en ese lugar de sufrimiento, reviviendo la traición una y otra vez, preguntándonos qué hicimos mal, por qué no fuimos suficientes, cómo no vimos las señales. O podemos hacer lo que hizo Bianca, podemos tomar ese dolor, esa rabia, esa sensación de injusticia absoluta y transformarla en algo que tenga significado. La historia de Bianca nos enseña que las traiciones más devastadoras a menudo vienen disfrazadas como bendiciones que no reconocemos en el momento. Porque si Lucas nunca la hubiera engañado, si Sabrina nunca la hubiera traicionado, si ese día Bianca no hubiera regresado a casa 3 horas antes, ella probablemente seguiría viviendo una vida que parecía cómoda, pero que en realidad era pequeña.
Una vida donde su arte era solo un pasatiempo, donde su talento estaba enterrado bajo la rutina de complacer a otros, donde su verdadero poder permanecía dormido esperando el momento correcto para despertar. El regalo de $70,000 que Adrian Walsh le dio no fue realmente un regalo de dinero, fue un regalo de tiempo, de espacio, de posibilidad. Fue el universo diciéndole que valía la pena invertir en ella misma. Pero el dinero solo abrió la puerta. Fue Bianca quien tuvo el valor de atravesarla. Fue ella quien transformó el lienzo en blanco de su nueva vida en obras maestras que tocaron los corazones de miles de personas. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza. No se trata de ver caer a quienes nos lastimaron. Aunque la justicia poética tiene su lugar, la verdadera lección es sobre elección. Bianca eligió no ser definida por lo que le hicieron. Eligió no quedarse atrapada en el papel de víctima. Eligió tomar el control de su narrativa y escribir un final completamente diferente al que Lucas y Sabrina habían planeado para ella. Cuando Sabrina apareció en la galería rogando perdón, Bianca pudo haberla humillado públicamente. Pudo haber gritado, haber descargado años de resentimiento, pero no lo hizo, porque ya no necesitaba hacerlo. Había encontrado algo mucho más poderoso que la venganza. Había encontrado su libertad, y esa libertad venía de entender que las personas que te traicionan están atrapadas en sus propias prisiones. Lucas terminó en un departamento oscuro rodeado de cajas, no porque Bianca lo hubiera castigado, sino porque las consecuencias naturales de sus acciones finalmente lo alcanzaron. Sabrina perdió todas sus amistades no porque Bianca hablara mal de ella, sino porque su propio carácter quedó expuesto. El universo tiene una forma de balancear las cuentas sin que tengamos que ensuciarnos las manos. Todos vamos a enfrentar traiciones en nuestras vidas, tal vez no exactamente como Bianca, pero todos vamos a experimentar ese momento en que alguien en quien confiábamos nos decepciona profundamente. Y en ese momento, cuando estemos parados entre las ruinas de lo que creíamos que era nuestra vida, tenemos que recordar esta historia. Tenemos que recordar que el dolor es inevitable, pero la destrucción es opcional. Que podemos elegir quedarnos tirados en el piso, llorando por lo que perdimos. O podemos levantarnos y crear algo tan hermoso que haga que valiera la pena todo el sufrimiento. Bianca no necesitó a Lucas para ser exitosa. No necesitó a Sabrina para tener amigas verdaderas. No necesitó la aprobación de nadie más que la suya propia. Y cuando finalmente se paró frente a ese espejo y reconoció a la mujer que la miraba de regreso, una mujer más fuerte, más sabia, más completa, supo que todo había valido la pena. Así que, si estás pasando por tu propio momento de traición, si sientes que el mundo se te está cayendo encima, si no sabes cómo vas a sobrevivir esto, recuerda la historia de Bianca. Recuerda que los $70,000 no fueron lo que la salvó. Fue su decisión de no rendirse. Fue su voluntad de transformar el dolor en arte. Fue su valor para creer que merecía algo mejor. Y tú también lo mereces. Mereces amistades que no te traicionen. Mereces amores que no te engañen. Mereces una vida donde tu talento sea celebrado y tu valor sea reconocido. Pero sobre todo, mereces la paz que viene de saber que sin importar lo que te quiten, sin importar quién te decepcione, sin importar cuántas veces te derrumben, siempre puedes levantarte y pintar tu propio futuro, porque al final del día, las mejores venganzas no se planean, se viven, se crean, se pintan con colores tan brillantes que iluminan no solo tu propia vida, sino también las vidas de todos los que tienen el privilegio de presenciar tu renacimiento. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora.
Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.